Bienvenidos a Momentos de Reflexión con el pastor José Manuel. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Seguramente si yo le pregunto a usted en este momento cuál es tu mayor necesidad, algunos me dirán, bueno, mi mayor necesidad es un trabajo. Otros, mi mayor necesidad es poner un negocio para poderme ayudar. Otros, mi mayor necesidad es que Dios sane esta enfermedad que no me deja trabajar. Y seguramente las necesidades son muchas y variadas, pero la pregunta es, ¿esa es tu mayor necesidad? La mayor necesidad del ser humano es tener una casa o tener un carro o tener dinero para poder vivir bien o poder tener mucha salud. ¿Cuál es la verdadera necesidad que el hombre tiene? En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en los primeros versículos del 1 al 7 encontramos una fascinante historia, y es la historia del profeta Elías. Elías era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre obediente, sumiso a Dios, y Dios lo usaba para traer palabra a los reyes, en este caso al rey de Israel y al pueblo de Israel. Y Dios le da una palabra al profeta y él va y se la da a conocer a Israel. Dice la palabra: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígese hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Quirón, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, quien pues fue y habitó junto al arroyo de Querí, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebían del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Esta historia es una historia que a mí me fascina por lo que acontece con el hombre de Dios, Elías. Dios le da una palabra al profeta. Él no era hombre de discursos buenos y baratos. Lo que Dios le decía al profeta, eso se lo daba a conocer al pueblo. Y lógicamente este mensaje no cayó bien a los reyes que eran en ese entonces Acab y Jezabel. Esta palabra, cuando Dios le dice al profeta que se esconda, es porque él sabía la reacción de los reyes. Seguramente lo iban a buscar para matarlo por esa palabra. ¿Cuál es la mayor necesidad que los seres humanos tenemos? La mayor necesidad del hombre es aprender a descansar en las promesas de Dios. Aprender a descansar en la palabra que Dios ha declarado. Dios es fiel a su palabra. La mayor necesidad del ser humano es entender que Dios es fiel y aprender a vivir bajo la fidelidad de Dios. Debemos aprender también a prepararnos para recibir las provisiones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces sufrimos porque no tenemos provisión, porque el sueldo no nos alcanza, porque tenemos problemas económicos, porque el negocio no funciona y muchas otras cosas son las que salen a flor de labios siempre para quejarnos por la situación que vivimos. Porque no hemos aprendido a confiar en Dios, no hemos aprendido a vivir por la palabra que Dios ha dado. Elías dice la palabra que lo que Dios le ordenaba hacía.
Dios le dijo, escóndese en tal lugar y allí te voy a sustentar, y él lo hizo, pero allí se le secó el río también, no tenía agua. Seguramente podía tener carne porque los cuervos le iban a llevar lo que Dios le mandaba, pero se le secó el río y no había agua en ese lugar. Dios movía al profeta de un lugar a otro porque él aprendió a confiar en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios y a descansar en Él, la vida va a ser mucho mejor que si nosotros confiamos en los seres humanos. Muchos confían en los gobiernos de turno, confían en las promesas que les hacen, pero finalmente estos son hombres que se equivocan y no pueden cumplir lo que prometen, porque lo que les han prometido no está al alcance para ellos cumplirlo. La gente les cree porque prometen esas cosas y seguramente es la necesidad del pueblo, pero ellos no pueden cumplir porque no está al alcance de poderlo hacer. Dios tiene todo el poder para cumplir su promesa. Confiemos en Él fielmente y Él suplirá todo lo que nos hace falta. Él es la mayor necesidad que podemos tener, y lo mejor que podemos hacer es confiar en el Dios Todopoderoso. Que Dios le bendiga y le guarde, que Dios le ayude a entender esta palabra. Hasta pronto.